Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de genética. Vamos a hacer un breve repaso del anterior video. Habíamos hablado de las anormalidades en el número de cromosomas, aunque ya no está escrito el subtítulo, pero habíamos hablado inicialmente de las poliploidías, es decir, una alteración en el número de juegos de cromosomas, ¿no? Recordemos, normalmente una célula animal, vegetal, suele tener dos juegos de cromosomas. Es diploide. Un juego lo recibe del lado paterno y otro juego del lado materno, ¿no? Los gametos, recuerden, son haploides, ¿no? Porque llevan la mitad de la carga genética. Habíamos dicho el verdadero nombre correcto debería ser monoploide, pero bueno, ya. Haploide en este caso quiere decir la mitad de lo que tiene el diploide, ¿sí? Habíamos dicho las poliploidías en general no son tolerantes en los animales, pero sí en las plantas, ¿ya? Incluso pueden manifestarse como mejor rendimiento, mejor resistencia, etcétera. Es decir, en realidad en vez de perjudicar, como podría ocurrir en los animales, más bien favorece en todo caso a las especies vegetales. Lo que sí es muy importante, porque sí procede en el mundo animal, los humanos, son las aneuploidías, vale decir, la alteración en el número de cromosomas, pero en un par, no en todos, sino en un solo par, ¿ya? Y eso puede manifestarse como monosomías, ¿no? Cuando hay un cromosoma de menos, o las trisomías cuando hay un cromosoma de más. ¿Ya? Y en algún caso vamos a ver, o van a ver más adelante si se meten más en la genética, que puede haber incluso, sobre todo en los cromosomas sexuales, puede haber hasta más de una trisomía, pero eso es muy, muy raro, ¿ya? Bueno, lo que nos interesaba, decíamos como bioquímicos que somos, es la explicación de por qué ocurre, ¿no? Entonces esto sucede porque hay una mala disyunción de los cromosomas, ¿sí? Durante la meiosis, ya sea en la anafase 1 o en la anafase 2. Aquí en el gráfico, en el ejemplo, hemos tomado como si ocurriese en la anafase 1, ¿no? Perdón, aquí me falta el 1, sí, anafase 1. Acá es donde suele darse, o en la anafase 2, si en caso de que esto pasara normal en la primera anafase, pues la disyunción o la mala disyunción podría darse en la anafase 2. ¿A qué nos referimos? ¿No? Decíamos los pares de cromosomas, si tanto paternos maternos se asocian, forman las famosas tétradas, donde se produce el crossing over, pero ahora, bueno, ese fenómeno que es al que debemos la variabilidad genética en los organismos de reproducción sexual, bueno, no lo vamos a discutir ahora, sino vamos a ver qué es lo que ocurre en la disyunción, ¿no? Normalmente esta tétrada se ordena durante la metafase y se divide. Lo normal es que vienen dos cromátides hacia arriba, dos cromátides hacia abajo, ¿no? Pero en algún par, por ejemplo en este hemos representado el par grande, ¿no? Puede ocurrir que en vez de irse dos, se van tres, ¿no? Y hacia abajo solo uno, ¿ya? Obviamente termina la meiosis 1, ¿no? La parte 1, y empieza la 2, ¿no? Y el problema se sigue arrastrando, porque acá no tenemos dos cromátides que se vayan a separar uno a uno, ¿no? Sino tenemos tres, entonces dos irán a un lado y una irá al otro. La célula que quedó sin una cromátide, pues una solamente irá hacia lo que corresponde el lado normal y el otro no hay, entonces no tiene cromosoma, ¿no? Obviamente estos son los gametos, ¿ya? Cuando estos gametos, ¿sí?, encuentran su par, vale decir, digamos que estos son los gametos femeninos, encuentran su par, gameto masculino, ¿ya?, que, decíamos, en general sufren menos este tipo de alteraciones, ¿ya?, que los gametos femeninos, por la razón que habíamos dicho, que los óvulos están, entre comillas, guardados muchos años, ¿no? Por lo menos 13 hasta de repente 40 o 45 años. Entonces las probabilidades de que sufran algún tipo de alteración estructural son mayores, ¿ya? Eso no quiere decir que en este caso, cuidado, se entienda que estamos echando la culpa a las mujeres, no.
Y aquí no tiene nadie la culpa, es un problema biológico. ¿Ya? Entonces, estos óvulos, de los cuales dos son, entre comillas, normales, ¿no? Tienen su cromosoma grande, su cromosoma pequeño. ¿Ya? Cuando encuentren su par, que está también normal, pues generarán una primera célula, un cigoto normal. ¿Ya? Y de ahí seguirá el camino hasta tener un organismo completo. En el caso de este óvulo, ¿no es cierto?, tiene un cromosoma de más, que al complementarse con su homólogo grande, ¿no es cierto?, nos va a dar que hay tres cromátides en vez de dos, por eso se dará lugar a una trisomía. El óvulo que no lo tiene, obviamente, ¿no? Este óvulo se conjuncionará con el gameto normal y tendremos un solo cromosoma grande. ¿Sí? Entonces, este es el caso de la monosomía. ¿Ya? Obviamente, habíamos dicho ya, en la mayoría de los cromosomas, la mayoría de los cromosomas, sí, esto es inviable, ¿no? Si sucede en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, seguro que no hay producto. Se producen abortos muy tempranos, que incluso ni son detectados muchas veces, o en los primeros meses de gestación. ¿Ya? Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Hay casos en que sí hay producto, ¿ya? Y sobre todo uno no puede explicarse muy bien por qué, ¿no? En el caso de que haya un cromosoma de más, ¿sí?, que podría uno pensar que podría ser una fortaleza genética, ¿no?, como en las plantas, que hay juegos de cromosomas de más, pues lastimosamente no es así, ¿no? Se producen alteraciones de orden morfológico y de orden mental, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver un poco, sin entrar en mayor detalle. Vamos a describir algunos casos en que hay monosomías y hay trisomías. ¿Ya? Voy a borrar la pizarra un ratito. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco de los casos en los que hay monosomía. ¿Por qué dije poco? No porque lo vamos a resumir, sino porque en realidad no hay muchos casos, ¿sí? Vale decir, las monosomías vendrían a ser inviables, ¿no? Y se entiende, ¿por qué? Porque si las trisomías, ya decíamos, en vez de ser una fortaleza genética, son un problema, ¿no? Imagínense cuando falta un cromosoma, ¿ya? Entonces, monosomías, por lo menos en cromosomas autosómicos, ¿sí? ¿Sí? O somáticos, si quieren llamar, son los que definen características del cuerpo, no existen, ¿sí? No hay, ¿ya?, monosomías. Sí hay monosomía en los cromosomas sexuales, y la única monosomía es esta, la monosomía X0. X0. ¿Sí? X0. Es decir, esta célula, o este organismo, si lo vemos como organismo completo, carece de ya sea cromosoma X o cromosoma Y, ¿no es? ¿Sí? Es decir, no hay el complemento del cromosoma X, ¿sí? Esta anomalía se conoce como síndrome de Turner, ¿sí? Porque, bueno, Turner, imagino un médico, fue el que la describió por primera vez, ¿no? Entonces, es viable, ¿sí? Es viable, vale decir, la persona vive, ¿no? Vive, ¿ya? Es mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el cromosoma de sexo base, ¿se acuerdan? El X es el cromosoma de sexo base, ¿ya? Y he dicho, las mujeres son el sexo base. Si hubiese un solo sexo en este planeta, ¿sí?, sería lo que entendemos como sexo femenino, ¿no? Los varones somos la excepción al sexo base, ¿ya? Por lo tanto, es mujer, ¿sí? Pero hay un problema, ¿no? Es una mujer inmadura,
¿ya? Sobre todo en el parámetro físico. Es decir, físicamente, ¿no? Morfológicamente, es una mujer inmadura. Vale decir, es como una niña preadolescente, ¿sí? Es decir, generalmente no llegan a tener la primera menstruación, no desarrollan caracteres sexuales secundarios como el desarrollo de las mamas, del vello púbico, el engrosamiento de las caderas, etc. ¿Ya? A veces tienen un cierto retraso intelectual, no mental, no intelectual, es decir, son un poco más, como mucha población dice, un poquito más lenta, ¿no? que el resto de la población normal, ¿ya? Entonces ese es el síndrome de Turner, ¿sí? El Y0 no existe, ya no existe, es decir, no hay esta trisomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fundamental el cromosoma X, ¿no? Sin cromosoma X pues no hay viabilidad, ¿ya? Por eso es que el Y0, ¿no? Que podríamos decir, bueno, si hay X0 porque no hay Y0, ¿no? No hay, pues, o sea, el cromosoma X es, además de definir el sexo, habíamos dicho, ¿no? Tiene genes que son somáticos, que afectan a la estructura del organismo, ¿ya? Y bueno, en este caso entonces uno dice, pero aquí falta un X, sí, pero está el otro que compensa, ¿no? Hemos dicho, las mujeres tienen, entre comillas, esa ventaja, ¿no? de tener un cromosoma X, digamos, que apoya, ¿no? cualquier problema que hay en uno de los cromosomas X, ¿ya? Aquí vamos a hablar, o vamos a aprovechar de hablar de un fenómeno muy interesante, que ya algo habíamos mencionado en algún momento, el corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr, ¿sí? Corpúsculo de Barr. Decíamos, el corpúsculo de Barr es un cromosoma X condensado, ¿sí? Condensado. Algún texto le llama inactivo, pero en realidad no es tan inactivo como uno podría imaginarse. ¿Por qué? Porque si hay una falla en el cromosoma que está activo, ¿no? Que no está condensado, pues se expresa, ¿no? Se expresa, ¿ya? Como en el caso de la hemofilia, ¿no es cierto? Compensa al gen que podría estar dañado, ¿no? ¿Ya? O en el daltonismo, igual, ¿no? Entonces, mejor yo creo que es llamarle condensado, ¿no? Y esto, obviamente, es visible, incluso con técnicas de tinción sencillas, ¿ya? Cuando veamos célula animal en laboratorio, al hacer la tinción para la observación de las células animales, vamos a tratar de verificar, claro, nuestras técnicas son de enseñanza, ¿no? De repente no tenemos los mejores frotis, es decir, hay que hacer la técnica muchas veces, establecer con mucha precisión el tiempo de tinción, el tiempo de lavado, etcétera. ¿Para qué? Para que si nosotros, por ejemplo, si tiñésemos con azul de metileno, ¿no? Es un colorante básico, por lo tanto tiñe muy bien al núcleo, ¿no? Sin dejar de tener el citoplasma, pero en una forma más tenue. Ahí lo vamos a poder encontrar, ¿ya? Lo voy a pintar con negro, en realidad es azul, pero más intenso, ¿no? ¿Ya? Se ve por eso se llama corpúsculo, un corpúsculo adherido a la membrana, ¿ya? Entonces, ese es el famoso corpúsculo de Barr. Ahora, está presente en todas las células de las mujeres, ¿sí? Sí, sí. Lo vemos en todas las células de las mujeres. No, no se lo ve. ¿Por qué? Porque para tener esta imagen tenemos que tener la suerte, ¿no es cierto? ¿Sí? De que la célula esté justamente de frente, ¿no? Si está en otra posición, de repente esto no está así pegadito, lo está por arriba, ¿no? Esta no es una tinción extremadamente homogénea, entonces no es visible. Uno diría, no, pero yo lo veo como un huevo estrellado, ¿no? Ahí al menos, no,
no están así, ¿ya? No se olviden, hay nucleolos también en la estructura nuclear, que también se tiñen, como tienen mucho RNA, ¿no? ¿Sí? El otro ácido, ¿ya? También es ácido, por lo tanto se tiñe muy bien. Podríamos confundirlo con un nucleolo, ¿no? En cambio, por su posición adherida a la membrana, sabemos que lo más probable, no es que es seguro, lo más probable es que sea el corpúsculo de Barr, ¿ya? Entonces, estadísticamente, ¿sí?, se ha demostrado que más o menos, ya sabemos las desviaciones estándar que verán ustedes en estadística, ¿sí?, un 23% de las células que se observan debe estar el corpúsculo de Barr visible, ¿ya? Vale decir, hay un resto, ¿no?, un 77%, en la que de repente no lo observamos, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, esta es una forma rápida de poder detectar el sexo de una persona, ¿no? ¿Sí? Los varones, estos son las mujeres, ¿no es cierto? Por si acaso, ¿no? Estos son mujeres, ¿ya? En los varones no debe haber, ¿sí? Varón normal, ya sabemos que decir normal, anormal en biología es medio difícil, rudo, ¿no? Pero en los valores de cariotipo normal no debería estar presente, ¿ya? El corpúsculo de Barr. Es tanto así que es la facilidad de hacer esta prueba de que se ha usado por mucho tiempo, no sé si la seguirán aplicando, porque hoy en día hay técnicas de biología molecular muchísimo más precisas, ¿no? Pero bueno, no sé cuán necesarias serán en este caso, ¿ya? Que se ha usado para hacer prueba de sexo en competencias olímpicas sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Digo, pero sí, es que ha habido casos, aunque parezca inaudito, ¿no? En que se han detectado sobre todo varones, ¿no?, compitiendo en grupos del sexo femenino, ¿ya? Y obviamente con una ventaja estructural, ¿no es cierto? Ustedes dirán, ¿pero qué es esa ventaja estructural? Sí, recordemos que nuestros antepasados, ¿no es cierto?, el varón tenía que salir a cazar, a pelear por la comida, ¿no? ¿Sí? Y la mujer más bien llevaba una vida más de criar a los hijos, de cuidarlos, ¿no?, a los niños, etcétera, etcétera. Pues, una vida más fácil. En otras palabras, la estructura de los humanos está hecha para que el varón, ¿no?, pueda correr, pueda lanzar, pueda golpear, qué sé yo, ¿ya? Y la estructura de la mujer está hecha para criar hijos, tener hijos y criar hijos. Eso es así, ¿no? Y eso la biología no lo va a cambiar. Perdón, no vamos a ir contra la biología en ese sentido, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, en correr, ¿no?, las caderas del varón están hechas para correr, ¿ya? Son angostas, los huesos son pequeños, qué sé yo, está hecha para correr. En cambio, la cadera de la mujer no, está hecha para gestar, ¿no? Está preparada para el embarazo. Entonces tiene una estructura ósea de caderas más ancha, etcétera, que obviamente afectan en la capacidad de movilización, ¿no? Entonces, no, por eso no, es una ventaja, digamos, estructural, ¿ya? Entonces, así sucedió, ¿no? Que pescaron a varios varones compitiendo en el grupo de mujeres, ¿no? Entonces de ahí se instauró en los Juegos Olímpicos y me imagino en otras categorías más la prueba de sexo, ¿sí? Entonces todos los atletas se someten a una prueba de sexo al ser registrados en las competencias. Se les toma no sé si a todos o al azar, se les toma una muestra muy sencilla de la boca, células de la mucosa de la boca, se tiñe y se observa el corpúsculo de Barr, ¿ya? En los varones no debe haber, y en las mujeres debe estar aproximadamente en un 23%, ¿sí?, de las células que se ven, ¿no? Todas lo tienen, pero no son visibles, no es visible por la posición de la célula en todas las células que vayamos a observar, ¿sí? Bueno, entonces
Esas son las monosomías. Pasaremos a las siguientes, ¿no? A las trisomías. Bueno, acá en trisomías, discúlpenme, adelantaron a escribir. Vamos a ver dos categorías, si vale el término, ¿ya? Las trisomías en cromosomas sexuales, que vamos a ver son más tolerantes, entre comillas, ¿ya? Y las trisomías en los cromosomas somáticos, que suelen traer ya afectaciones mucho más serias, digamos, ¿no? Las trisomías en los cromosomas sexuales. Recuerden, normalmente la mujer es XX, ¿no? Y el varón es XY, ¿ya? Entonces puede haber casos en que haya esto, ¿sí? La trisomía del cromosoma X, ¿sí? Que en algún momento se le llegó a llamar la supermujer, ¿sí? Porque, bueno, pues uno, si ya, ¿no? Tenía uno que compensar, ahora tiene dos, ¿sí? La supermujer. De repente a nivel muy fino es así, ¿no? Que este esté fallado, este tenga un déficit y este compense a ambos, ¿no? Pero en general es una mujer totalmente normal, ¿ya? Es normal, ¿sí? Tan normal que pasa prácticamente desapercibida en la población. Es decir, si uno ve 100 mujeres, ¿no? Digamos, son unas pruebas físicas, mentales, qué sé yo, ¿sí? No va a detectar por ese método, por esa forma, que haya alguna mujer que tenga una trisomía del cromosoma X, ¿sí? Es más, incluso los libros de biología, no sé si por algún error, pero no tienen una tasa bien determinada, o establecen una tasa bien determinada. Y yo he visto algún libro que decía que hasta el 10% de la población de mujeres podría tener la trisomía del cromosoma X, ¿no? Es decir, de 10 mujeres que hayan, ¿no? Probabilísticamente una tiene trisomía X, ¿ya? Otros libros dicen no, el 1%, ¿sí? O sea, de cada 1000 mujeres, una. Bueno, no sé, pero yo me atrevería a decir que es un poco más real aquella tasa del 1 por 1000, ¿no? Pero en todo caso no tienen absolutamente ningún problema, ¿ya? Ningún problema. ¿Cuál es la forma de detectarlo? Pues haciendo un análisis de cromosomas. ¿Ya? Eso vamos a hablar un poquito más adelante, cómo se organiza un cariotipo, ¿sí? Cariograma también se le llama, ¿ya? Para contar los cromosomas, clasificarlos, ordenarlos, etc. ¿Sí? Entonces esa es una forma. Otra podría ser el famoso corpúsculo de Barr, ¿no? En este caso podríamos encontrar células que presenten hasta 2 condensaciones de cromosoma X, ¿ya? Pero bueno, después no hay ningún tipo de anormalidad, ¿ya? En algunos textos más adelante ustedes podrán ver de repente que hay hasta mujeres que tienen más de 3 cromosomas X, ¿sí? Pero eso obviamente es muy muy raro, creo que son unos cuantos casos descritos a nivel mundial y nada más, ¿ya? Bueno, entonces ya no sería una trisomía, ¿no? Podríamos llamar una polisomía, ¿sí? Polisomía, ¿ya? Que no es lo mismo que una poliploidía. Estoy aclarando, ¿ya? Poliploidía. Poliploidía es más juegos enteros, ¿sí? Si una persona tiene 23 pares, ¿no? Tiene 46 pares y así, ¿ya? Eso sería una poliploidía. Aquí estamos hablando que hay más del número normal, que es un par, ¿no? Bueno, lo normal, o bueno, lo usual, normal es que haya una monosomía o trisomía, pero excepcionalmente puede haber más de una trisomía, ¿sí? Bueno, lo propio sucede con
con los varones, ¿no? Hay varones, ¿sí? Sí, XY, ¿sí? Son varones, ¿ya? Es varón porque anatómicamente pues presenta características de varón, ¿sí? Pero es un varón con una alta expresión de caracteres sexuales femeninos, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo podríamos escribir eso? Pero caracteres, ¿sí? Caracteres sexuales secundarios, ¿no? Secundarios femeninos, ¿sí? Vale decir, presenta un cierto desarrollo de mamas, ¿no? De pechos. Tiene así un cierto grado de acumulación de grasa en las caderas, ¿no? Que no es lo mismo que la panza, ¿sí? La panza es más arriba, ¿no? La panza, uno puede darse por la gordura, obviamente la acumulación de tejido adiposo, ¿no? Y otro en la vejez, hay unos señores mayores ya flacos, ¿no? Pero con panza, ¿sí? Eso es por un aflojamiento de la malla muscular, ¿sí? El tejido muscular se va distendiendo, ¿no? Obviamente por la falta de ejercicio, la pérdida de tono muscular, de fuerza muscular, etcétera, y realmente casi no hay persona mayor, adulta, mayor, varón, ¿no? Que no tenga panza, por muy delgado que sea, tiene panza, ¿no? Porque es una salida, digamos, del abdomen, ¿no? Tenemos un montón de intestino ahí adentro que pesa, pues, ¿no? Pesa, entonces sale la panza, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? Estamos hablando de caracteres sexuales femeninos. Algunos suelen ser estériles, es decir, no producen espermatozoides, ¿no? Aunque sí tienen capacidad de tener relaciones sexuales, ¿no? No son impotentes, es el término, ¿no? La impotencia es una falta de erección, no pueden tener relaciones sexuales. En este caso sí. ¿Ya? Entonces eso es. Ese es el varón. También llamado síndrome de Klinefelter. ¿Ya? Síndrome de Klinefelter. ¿Sí? Y hay otro caso en que el varón puede tener dos cromosomas Y y un solo cromosoma X. En este caso, ¿no? Este se llama el síndrome de Jacob. Síndrome de Jacob, ¿no? También en algún momento, al igual que acá, ¿no? A la supermujer, se le dio un nombre de supervarón, ¿no? Supervarón, ¿ya? Sobre todo por su aspecto exterior, ¿no? Son varones más altos que el promedio de estatura de la población, ¿sí? Claro, aquí en nuestro país una persona que mide 1,80 ya alto, ¿no? Alto. Sí, esa persona se ve a Europa y de repente está entre los bajos, ¿no? Porque el promedio de estatura es diferente. No sé cuánto será en Bolivia, pero no debe ser superior a unos 70 en todo caso, o menos, ¿no? En cambio en Europa me imagino que el promedio de estatura es mayor a 1,80, ¿no? Y ha ido aumentando, es decir, ese es otro tema muy bonito de ver cómo ha ido cambiando la estructura, ¿no? Morfológica de la población humana, ¿ya? Hoy día los adolescentes, los jóvenes tienen, por lo menos en Europa, en promedio de estatura 5 centímetros más que lo que tenían en los años 50, ¿sí? Entonces hay un aumento de estatura, ¿sí? Y eso está relacionado principalmente con el modo de alimentación, ¿sí?
hay estudios antropológicos que tienen que ver con la historia del hombre, antropológico, ¿no es cierto?, del ser humano, en los que se ha demostrado que cuando los hombres eran cazadores, recolectores, etcétera, eran altos, más altos en promedio del tiempo después, ¿sí? La variedad de alimentos parece que tiene mucha influencia en la estatura, ¿ya? Cuando el hombre se volvió sedentario, empezó a criar animales y a criar alimentos, pues su alimentación era mucho más, entre comillas, simple también, y mucho menos variada, ¿no? Claro, porque ya, ¿no?, de repente si criaba aves, comía aves todos los días, ¿no? O si criaba ganado de carne roja, pues carne roja, ¿no? Y así algunos frutos, algunos vegetales y nada más, ¿no? ¿Ya? Y eso hizo que, interesantemente, disminuía el promedio de estatura de los varones, ¿no? Y hoy en día, entonces, ¿por qué está aumentando? Pucha, porque hoy día podemos comer cosas que ni se dan en un país, ¿no? A ver, por ejemplo, hace años, kiwi. Pero hoy día la casera de la esquina tiene, sí, ahora en la casera de la esquina tiene kiwi. Yo cuando era niño había visto el kiwi en fotos, ¿no? Uno, el ave, ¿no?, que es el emblema de Oceanía, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero el fruto, que es parecido, ¿no?, al ave, cafecito, con medio peludito, ¿sí? Solo lo conocí en foto, nunca habíamos comido un kiwi, ¿no? Después los chilenos se avivaron y aprovecharon su desierto que tienen, ¿no? Y ahí han empezado a producir kiwi en ingentes cantidades y obviamente nos llega, ¿no? Estos kiwis que comemos no son bolivianos, ¿no? Son chilenos. Pero ya lo conocemos, ya lo comemos. Y así, ¿no? Con muchísimas cosas, ¿ya? A ver, en mis tiempos de niño, sushi. ¿Quién comía sushi? ¿Se conocía siquiera lo que era el sushi? No se conocía. Ahora pues hay restaurantes de sushi. ¿Y así? ¿No? Entonces hay una accesibilidad a una gran variedad de alimentos, ¿no? Y los antropólogos estiman que eso podría ser una causa, ¿no?, del aumento de promedio de estatura. Y obviamente también está el tema de las hormonas y de lo que se supone, ¿no?, o suponen, porque en realidad a veces son suposiciones, ¿no?, como aditivos a los animales de crianza en granjas, etc. Bueno, volvemos. Entonces son varones con un promedio de estatura, o con una estatura mayor que el promedio, perdón, ¿sí? Con muchos problemas de acné, ¿no?, que son infecciones de la piel, ¿ya?, típicas sobre todo en la adolescencia, ¿no?, que después deben terminar, ¿no?, no alcanza la madurez, 22, 23 años en los varones y ya se va perdiendo, ¿no? En cambio en estas personas subsiste, ¿sí? Tiene muy altos niveles de testosterona, ¿ya? Es decir, la hormona masculina, ¿no?, que es muy polémica, ¿no? Porque por lo que se hacen, ya se conoce, los varones podemos tener de relativamente poca testosterona hasta mucha testosterona y no hay mayor diferencia en el comportamiento, ¿ya? Tampoco como se piensa, ¿no?, en la potencia sexual y qué sé yo, ¿no? Hay mucha preocupación en los varones de qué alimentos tendrán testosterona para, más caen en digamos, en suposiciones que se hacen, ¿no? Entonces, en algún momento también este síndrome trajo polémica, porque, si no me equivoco, a inicios de 1900, del siglo XX, un genetista hizo un muestreo de células en una cárcel, ¿sí?, una cárcel de máxima seguridad, ¿no?, es decir, donde están los presos más peligrosos, ¿no?, peligrosos por crímenes violentos, ¿no?
Entonces hizo un muestreo y encontró que había una afección, una tasa de incidencia de esta trisomía más alta que en un grupo de comparación que hizo, ¿no? Entonces digo, no, la criminalidad, la violencia, qué sé yo, está asociada a este síndrome, ¿no? E incluso se llegó a tanto que estos reos, etcétera, empezaron a querer, como diríamos, que se considere, ¿no?, su trisomía como causa de su crimen, así, ¿no? Genético, una causa genética de ser así, ¿no? Y obviamente a raíz de eso se hicieron más estudios comparativos, ¿no?, en otras cárceles, en otras poblaciones, etcétera, y se determinó que no, ¿no? La distribución en cárceles incluso de máxima seguridad es la misma en cuanto a la trisomía que en la población normal, ¿ya? Entonces, ahora en general, no, aparte de aquello de la estatura, de la mayor cantidad de acné, etcétera, estos varones se desempeñan normalmente, ¿no?, igual que el caso de las supermujeres, ¿ya? Ahora, hay algunas polisomías también en este caso. Permítame referirme al libro. No las presento, en el libro no está, pero también podría darse, ¿no?, una combinación de cromosomas sexuales donde haya mayor cantidad de, ya sea aquí cromosoma X, ¿no?, o cromosoma Y, ¿ya? Pero estas son las más conocidas, ¿sí? Entonces, muy importantes, recuerden, el síndrome de Turner, ¿no? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Digamos, bueno, el síndrome de Turner en la monosomía, ¿sí? El síndrome de Klinefelter, ¿no es cierto?, en la trisomía en los varones, ¿ya? Y estas otras trisomías, si bien son trisomías, pues no tienen mayor afección sobre la persona. Ya. Vamos a hablar de las trisomías en el caso de los cromosomas somáticos, ¿sí? Y principalmente vamos a hablar de la trisomía del par 21 o 22. ¿Sí? Aunque la trisomía en el par 21 es más frecuente que la del par 22. Sin embargo, las consecuencias son más o menos similares, aunque en el caso de que sean 22 son un tanto más severas que en el caso de la trisomía del par 21, ¿ya? Y esto es lo que conocemos todos, ¿no? No creo que haya persona que no haya conocido a una persona con síndrome de Down, ¿no? Down, obviamente la persona que describió este suceso genético inicialmente, ¿ya? También este síndrome de Down, es el nombre correcto, ¿sí? Algún tiempo felizmente ya pasó, se le conocía con este denominativo, ¿no?, mongolismo, ¿ya? Y de ahí venía tanto cariñosamente, entre comillas, ¿no?, algo que a estos niños, digo niños porque siempre, a veces, aunque ya no son niños, tienen todavía la apariencia de un niño, ¿no? Entonces estos niños cariñosamente se les llamaba monguis, ¿no? Monguis. Felizmente, repito, se ha perdido aquella denominación, ¿ya? Eran tanto igual afectaban, ¿no?, a las personas de raza mongol. Los mongoles son asiáticos, ¿no? Y pues no tienen síndrome de Down todos, ¿no?, obviamente, ¿ya? Entonces, ya, ahí se ha cortado. Yo hace años que ya no escucho a nadie decir, esta persona es monguisito, ¿no?, tiene mongolismo, ¿no? Ya no, ¿ya? Entonces esto hay que eliminar del léxico, ¿ya? Y referirse a estas personas como síndrome de
de Down, o trisomía del par 21, 22. ¿Ya? Como no lo indica, ¿no? Son 3 cromosomas en donde debería haber 2. ¿Ya? Ya que es obvio que, lo que decíamos, ¿no? Tener un cromosoma de más debía ser una ventaja, pero lastimosamente no lo es. ¿Ya? Sobre todo en el sentido físico, ¿no? En el sentido físico, pues estas personas son de baja estatura, ¿ya? Tienen muchos problemas cardíacos, ¿sí? Por eso estas personas excepcionalmente llegan a pasar o a alcanzar la edad de 50 años, por ejemplo. Entonces, no van a ver a una persona con síndrome de Down anciana, ¿no? Ni siquiera, digamos, en la edad de madurez de 40, 50 años. ¿Sí? Fallecen temprano, ¿no? Obviamente por los problemas cardíacos que presentan. ¿Ya? Tienen diferente grado de una deficiencia intelectual, ¿no? El hablar de retraso mental es muy rudo, ¿no? Mejor quedamos con deficiencia intelectual, ¿no? Aunque eso es muy variable, ¿ya? Es muy variable. Hay niños con síndrome de Down, o personas con síndrome de Down, que casi tienen un desarrollo intelectual normal y son muy productivas, ¿sí? Las personas con síndrome de Down que trabajan son muy productivas porque son muy disciplinados, muy ordenados, se esfuerzan muchísimo, etcétera, y normalmente alcanzan, ¿no? El logro que se propone, ¿ya? Entonces hay famosos, ¿no? Con síndrome de Down que han hecho mucho en términos de producción. Son fértiles, ¿sí? Hace tiempo se reportó el casamiento, ¿no? De una persona varón-mujer con síndrome de Down. El problema es que la probabilidad de transmisión del síndrome llega al 50% sobre su descendencia, ¿ya? Entonces sus hijos pueden tener síndrome de Down, ¿no? Ahora, también tiene una peculiaridad, ¿no? Son personas transparentes, es decir, en general los niños que tienen alguna discapacidad, ¿no? La más conocida es esta, ¿no? Síndrome de Down. Hay otras discapacidades mentales, ¿no? Pero ya son problemas de parálisis mental, hipoxia mental al nacer, etcétera, ¿no? Que también provocan un déficit intelectual desde leve hasta severo, ¿no? Pero en ese caso no es genético, es un problema de fisiología, ¿no? En la gestación, en el nacimiento, en los primeros tiempos en los primeros años de vida, ¿ya? En cambio, esto sí es genético, ¿no? Decía, estas personas con este síndrome son pues totalmente transparentes, ¿no? En estas personas no hay maldad, no hay rencor, no hay envidia, no hay egoísmo, no hay, es decir, yo siempre digo, si los humanos, entre comillas, normales, ¿no? Tuviésemos un 10% del corazón en términos de sentimiento, ¿no? No queremos, ¿no? Si tienen problemas cardíacos, del corazón sentimental humano que tiene un síndrome de Down, este planeta sería otro, ¿no? Realmente, ¿ya? Lo propio sucede con el autismo, ¿no? Los niños con autismo son totalmente transparentes, es decir, no. El autismo en realidad es un problema también genético, ¿ya? Pero no es ni una trisomía ni una monosomía, nada. Es una cierta combinación, hasta ahora no muy bien identificada, de aparentemente 13 genes que están involucrados ya en el autismo, en el espectro autista, así se llama, ¿no? Porque el espectro autista varía de qué genes están, involucrados, ¿no? Comparativamente, ¿se acuerdan que decíamos
en la variedad de razas de perros que conocemos, ¿cuántos genes hemos hablado? 9, ¿no? Y tenemos toda una variedad de apariencia, de carácter del perro, etcétera, ¿no? Entonces, si valga la comparación, acá igual tenemos 13 genes que pueden estar expresándose en diferentes grados, ¿no es cierto? Y nos dan todo aquello que se llama el espectro autista, ¿no? Desde autistas muy leves, prácticamente indetectables, ¿no? Eso siempre decimos nosotros bueno, ya los que somos más mayorcitos, ¿no? Pero acaso en el colegio identificaban a estos niños que tenían síndrome de dispersión de la atención, que eran Asperger, que de repente yo por lo menos de autismo no lo escuché hasta que ya estaba en la universidad, qué sé yo, ¿no? Sí, no es que no haya habido, lo que pasa es que no se detectaba, ¿no? El colegio a todos nos trataban igual, no había psicólogo en el colegio, nada, aquel que era un poquito más lentito, pues a fuerza de impulsarlo salía, o el que era demasiado revoltoso, a fuerza de cocachos también lo apaciguaban, ¿no? Y así nomás era, ¿no? Claro, no estoy diciendo que estaba bien, ¿no? Por si acaso. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, pues ha cambiado las cosas, ¿no? Hay mayor atención a la parte psicológica, etcétera, y se detecta en esos casos, ¿no? Entonces hay en ese aspecto autistas están aquellos, ¿no? El déficit de atención, ¿no? ¿Qué mayores consecuencias no trae? Están los Asperger, ¿no es cierto? Que son aquellos autistas de las películas, ¿no? Esos que hacen cuadros o hacen edificaciones terribles o tienen la capacidad de, no sé, de hacer operaciones matemáticas increíbles, etcétera, ¿no? Y obviamente están también los otros que no tienen esas habilidades, pero que son inteligentes, ¿no? Entonces no es que tienen una deficiencia intelectual, lo que pasa es que tienen otra manera de pensar, ¿sí? Su cerebro está estructurado de otra manera. Y obviamente los que, bueno, yo tengo un hijo autista, procuramos meterlos a nuestro mundo, ¿no? Es decir, traerlos a nuestro mundo a veces un poco con impaciencia, con severidad, qué sé yo. Y pues, no, yo he llegado a la conclusión de que si bien se logran muchas cosas, pero pues es como tratar de meter un mundo en otro, ¿no? Y no lo vamos a poder entender nosotros, ¿no? Que somos los de este mundo. ¿Sí? Es como si nosotros, los autistas, se reunieran y dijeran, a ver, vamos a traerlo a este que es, entre comillas, normal y lo vamos a meter a nuestro mundo, ¿no? Si no, vamos a poder engranar con esa manera de pensar, ¿no? Pero son así. Por eso hay que buscar un equilibrio, ¿no? Obviamente adaptarlos, qué sé yo, que sean en lo posible autónomos, ¿no? Pero no que tampoco traerlos de su mundo a nuestro mundo, ¿no? Yo en todo este andar he conocido un médico que me mostró un texto, un médico también tenía un hijo autista, me mostró un texto donde se veían dos cuadros, ¿no? Un cuadro de caballos, pero pinturas, ¿no? Pero ya, increíble, ¿no? Parecía que los caballos, si bien era un cuadro pintado, parecía que está en movimiento, ¿no? Y al lado un dibujo de un caballo, de un escolar, ¿no? De unos 6, 7 años, casi palotes, ¿no? Y me dice, están hechos por la misma niña, ¿sí? La misma niña. El caballo de los palotes es ella, a los 8 años, cuando le han hecho un montón de terapias y cosas para traerla del mundo autista al mundo nuestro, ¿no? Y el hermoso cuadro es de la niña cuando tenía 5 años y no había pasado por todas estas terapias, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Y realmente valía la pena, ¿no? Hacer aquello? ¿Sí? Bueno, volveremos un poco al mongolismo, ¿sí? Una deficiencia intelectual, desde muy leve hasta muy grave, ¿ya? Un tiempo corto de vida,
¿Qué más? Obviamente los rasgos físicos son, ¿no?, de la cara, ¿sí? Cara plana o aplanada, como quieran, ¿ya? La nariz chata, ¿no es cierto? Por eso también tienen a veces problemas de respiración, no pueden inhalar correctamente el aire. La lengua bola, que se llama, ¿no? No es planita, ¿no? La bolita, pues tienen a veces también problemas de dicción, así pronuncian malas palabras, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el síndrome de Down. Estos efectos, estas características más severas, si está involucrado el cromosoma 22. ¿Ya? Después está la trisomía del par 18, que llega a ser viable, ¿sí?, pero corto, ¿no? Corta vida. Es decir, estos niños no suelen pasar del año de vida, ¿ya? Se nacen, ¿no?, pero con serios problemas. Ya, si lean algún libro de medicina, ahí podrán ver toda la descripción, ¿ya? Y excepcionalmente también son viables los niños con trisomía del par 13, ¿ya? Pero igual, con severos problemas físicos, problemas mentales, ¿no?, que también tienen un periodo de vida muy corto, ¿ya? Bueno, entonces creo que con eso más o menos hemos concluido el tema de anomalías genéticas, ¿ya? Entonces, estas monosomías, trisomías están muy asociadas con la edad de los progenitores, ¿sí? El padre, de la madre principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, esos óvulos están guardados mucho tiempo, ¿ya? Desde 13 hasta 40 años, 45 años, o excepcionalmente un poco más, ¿sí? Ahora bien, eso tampoco significa que la madre sea lo más joven posible para evitar estos problemas. Es que tampoco es así. De repente sí, sus óvulos son más frescos, ¿no?, más nuevos, pero la mujer no está preparada para ser madre, ¿ya? Recién a los 18, 20 años se ha alcanzado la madurez física. Las mujeres maduran físicamente antes que los varones, ¿no? Eso está demostrado. Normalmente 18 años. ¿Sí? Ahí sí ya toda su anatomía, fisiología está preparada para la gestación, ¿sí? Y después, pues, va madurando, ¿no es cierto? Pero también una cierta edad, digamos, límite, ¿no? Usualmente 35 años. Ya de ahí en adelante hay la probabilidad de que los trastornos genéticos en sus hijos sean mayores, ¿sí? Eso está ahí, libros donde ahí la tasa al comienzo es muy baja y de ahí empieza a subir más o menos pasados los 30 años, ¿no? Ya empieza a ascender mucho. En el caso del varón también, ¿sí? También, ya, es decir, no, en este caso obviamente hay varones, papás muy jóvenes, pero como no tienen que gestar, pues no hay problema, ¿no? ¿Ya? Pero ya también la calidad, ¿sí?, de los espermatozoides y la cantidad va mermando con los años, ¿no? El problema es la calidad, ¿no es cierto? Es decir, ya hay espermatozoides con alteraciones, ¿no? Entonces también, si el padre es de mayor edad, pues hay mayor probabilidad de la progenie que presente trastornos genéticos, ¿sí? Bueno, ahí vamos a quedar en este video, ¿ya? Voy a hacer un video cortito para explicarles lo que van a hacer en la práctica en este tema de cariotipos, ¿ya?